Un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba, a nombre de mi esposa y a nombre de este servidor. Quiero decirles que siempre estamos orando por ustedes y extrañándolos, extrañando poder verles y saludarles personalmente como lo solíamos hacer hace algunos días. Esperamos este tiempo termine muy pronto de cuarentena y podamos volvernos a reunir y podamos vernos en cuerpo presente y saludarnos y podernos encontrar y compartir ese bonito tiempo fraternal que disfrutamos en tantos escenarios como comunidad. También quiero dar un saludo muy especial a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Mateo capítulo 11, verso 28, en el que el Señor Jesús dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación que hace Jesús a todos los que están trabajados y están cargados, y Él dice: yo los haré descansar. Quiero invitarles a cerrar sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que inspiró su palabra, que hoy la use para hablar a nuestras vidas. Oh Dios del cielo, gracias te damos por esta oportunidad de reflexionar la palabra de Dios, que tiene tanto que decirnos, tanto que enseñarnos. Señor, úsala hoy por el Espíritu Santo que la inspiró para hablar a nuestras vidas. Que la palabra de Dios tenga una trascendencia enorme en nuestras vidas, que la palabra de Dios tenga una relevancia en nuestras vidas, que por ella seamos desafiados, inspirados, exhortados, instruidos, corregidos, redarguidos, que por ella, Señor, seamos ministrados, que el Espíritu de Dios la introduzca en lo más profundo de nuestro ser y produzca unos efectos sobrenaturales en nuestras vidas y unos resultados que glorifiquen tu nombre, que trasciendan en bendición nuestra y en bendición a todas aquellas personas a quienes nosotros podamos compartirla. En el nombre de Jesús oramos y te entregamos este tiempo para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. He titulado esta palabra las invitaciones y la Biblia, o la Biblia y las invitaciones. Las invitaciones antes de la pandemia, ¿cómo eran? Yo estaba pensando en estos días en una palabra para hablar y surge este tema, las invitaciones y la Biblia. Y también me surge la inquietud, ¿cómo eran las invitaciones hace algunos días, unas semanas atrás, antes de que se escucharan en las noticias todo este fenómeno que se ha suscitado en Colombia y en el mundo de la pandemia? Entonces, por las redes sociales, por la televisión, por la internet, por revistas, por radio, por familiares, por amistades, etcétera, nos invitaban a comer o a cenar. Nos invitaban a comilonas muy deliciosas en reuniones sociales, familiares, entre hermanos. En fin, nos invitaban a cumpleaños, nos invitaban al estadio a ver el fútbol, nos invitaban a compras, nos invitaban también a paseos. ¿Por qué no decir a viajes, a la playa? Algunas invitaciones fueron al centro comercial, pues ir a comer un helado, ir a mirar el comercio, ir a dar una vuelta con la familia o con amigos, con familiares. Nos invitaron a algunas reuniones o recepciones o ceremonias matrimoniales. Nos invitaron al bautismo de un niño, a un bautismo cristiano, una reunión donde se conglomeraron muchas personas y se compartía un tiempo de ver la bendición de los que bajaron las aguas bautismales en la fe en Cristo Jesús. Nos invitaron de pronto a dar una vuelta o una cita amorosa. En fin, a los templos también nos invitan por doquier, o invitamos personas a los templos. Pero ¿cómo son las invitaciones durante la pandemia o después de que salió lo del COVID-19 y hemos entrado en cuarentena? Ahora las invitaciones por todos los medios es a lavarnos las manos de una manera muy minuciosa, muy detallada, muy bien lavadas, a usar el antibacterial de seguido, a utilizar frecuentemente desinfectantes en la casa, en los zapatos, en las llaves, en las manijas de las puertas, en los celulares, en los objetos que usamos o que tocamos, a estarlos desinfectando, a usar el tapabocas, al aislamiento social, por lo menos 2 metros de distancia unos de otros, a no salir de casa en lo preferible, a estar en casa la mayor parte de tiempo, a dar ayudas a otros, a ver cómo nos ayudamos unos a otros. Esas son las invitaciones de nuestros tiempos.
Y a eso súmenle que nos invitan también a no dar abrazos, a no dar besos, a no saludar de mano. Estas son las invitaciones del tiempo después de que empezó la pandemia o la cuarentena. Y vemos cómo han cambiado las clases de invitaciones de un momento a otro para nuestra sociedad. La Biblia está llena de invitaciones. Y cuando miramos el pasaje que leímos, vemos que Jesús hace una invitación y en la que Él dice: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. Y dice: yo los haré descansar. En la Biblia hay invitaciones a la oración, hay invitaciones a la reconciliación con Dios, a la reconciliación el hombre con el hombre, al perdón. Hay invitaciones a la comunión, al arrepentimiento. Hay invitaciones al restablecimiento de las relaciones familiares, en la relación de pareja, en la relación padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos biológicos. La Biblia nos habla de invitaciones a gobernar bien. La Biblia nos habla de invitaciones a saber hablar o hablar sabiamente. En la Biblia hay invitaciones al compañerismo, al servicio, a la santidad, a la consagración, a la amistad. Hay invitaciones al trabajo honrado. Dice de hecho Pablo: el que no trabaja que no coma. Hay invitaciones a la evangelización, y por eso dice Jesús: por tanto id a ser discípulos. Hay invitaciones a la consolidación o al discipulado, a la humildad, a la paciencia, a volver a Dios. Bueno, hay un montón de invitaciones en la palabra de Dios que son incontables. La Biblia nos habla, nos hace invitaciones al ejercicio del ministerio, a servir a Dios, a recibir a Cristo, al arrepentimiento, en fin. De hecho, Dios invita. En el libro de Isaías capítulo 55 verso 1, Dios dice así: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. En Isaías capítulo 55 verso 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Hay una invitación de Dios de venir a las aguas. Dice: venid. Jesús, de hecho, en los evangelios hace muchas invitaciones a tantas personas que encuentran el camino, que se acercan a Él, que lo buscan, que lo esperan en muchos escenarios para escucharlo hablar. Él reiteradamente está invitando a la gente a seguirlo. Por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 4 verso 19, la Biblia dice que Jesús le dijo a Andrés y a Simón, su hermano: seguidme y os haré pescadores de hombres. Vengan a mí, le dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. En Mateo 16:24 dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Está hablando de sígueme, está haciendo una invitación a que lo sigamos. Y en Juan 6:37 Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él hace una invitación que vengamos a Él, y que al venir a Él, Él no nos va a rechazar, Él no nos va a echar fuera. Y en Apocalipsis 3:20 el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando dice llamo, está haciendo una invitación. Y cuando Él dice yo estoy a la puerta, está hablando que está a la puerta del corazón del ser humano y lo llama. Y el llamado de Dios es la palabra de Dios predicada, es la palabra de Dios hablada, es la palabra de Dios anunciada, es el plan de salvación compartido al ser humano. Y dice: llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré en él, tendré comunión con él y él tendrá comunión conmigo. O tendremos relación los dos, en otras palabras. La primera invitación en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 7 versículo 1. Dice la Biblia: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios está haciendo una invitación a Noé que entre en el arca él y toda su casa. Es la primera invitación que encontramos en la Biblia. Pero la última invitación que encontramos en la Biblia está en Apocalipsis 22:17, cuando dice la Biblia: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Cuando la Biblia habla aquí del Espíritu y la esposa, está hablando del Espíritu, el Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios, dice ven. Y la esposa se refiere a la iglesia, dice venga. La iglesia le decimos a Jesucristo venga, y el Espíritu Santo nos dice ven. Así que hay llamados de Dios o invitaciones de Dios en la Biblia. En la Biblia del libro de Génesis empieza con invitaciones y termina en Apocalipsis con invitaciones. En el libro de Oseas capítulo 6 versículo 1 y 2 hay un pasaje en el que quiero llamar su atención, y en el que dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Este pasaje en la versión Dios habla hoy reza así: vengan todos y volvamos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Hirió, pero también nos curará. Ahí sí, como dice una frase vieja o un dicho, que Dios con la enfermedad da también la medicina. En un momento, dice el texto sagrado en la versión Dios habla hoy, en un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Esta es la invitación de Dios a través de un profeta para su pueblo en entonces. Oseas llama a su pueblo para que regrese al Señor, para que regrese al Señor. Y este es un llamamiento al avivamiento personal, pero también al avivamiento espiritual nacional. El libro de Oseas presenta al Señor como Él ama a Israel a pesar de su pecado. Como a pesar de que este pueblo se había desviado del camino de Dios y se había sumergido en el pecado, como Dios los llama y como Dios los sigue amando. Esta invitación es de un profeta para su pueblo. Oseas significa salvación. Oseas significa liberación. Fue reconocido como el apóstol del amor del Antiguo Testamento por su sensibilidad en el corazón a las cosas de Dios. El Señor se había retirado de Israel por el pecado, por la idolatría, por la infidelidad. En consecuencia, el resultado que le vino al pueblo de Israel fue aflicción y la destrucción que iba a venirles con la polilla y la carcoma, como dice en el capítulo 5 de Oseas. Entonces, yo quiero que consideremos, con base al tema de las invitaciones y la Biblia, algunas reflexiones sobre esta invitación que hace el profeta. Y la primera reflexión es una invitación para los que experimentaron antes intimidad con Dios. En el versículo 1 de Oseas capítulo 6 dice: venid y volvamos a Dios. Cuando dice vengan y vuelvan a Dios, nos está mostrando que antes habían estado en relación con Dios, pero se habían apartado. Muchos han caído o se han desanimado espiritualmente por falta de intimidad con el Señor. Se ocuparon tanto en la obra del Señor que, como dicen por ahí, descuidaron al Señor de la obra. Descuidaron la relación con aquel que les dio los dones, que les dio los talentos, que les dio la salvación y que les dio el llamado al ministerio a servirle a Dios. Venid y volvamos a Jehová, dice el texto sagrado. Esa expresión revela que hubo un tiempo mejor en el que se venía al Señor y ahora hay que volver. En un tiempo se venía al Señor, se tenía intimidad con Él, pero al alejarse de Dios perdieron la intimidad con Dios, y ahora el profeta Dios lo usa para que vuelvan a esa intimidad con Dios. Hubo un tiempo de íntima comunión con el Señor. La vida en pareja, una cosa es y fue la amistad y otra la intimidad. Hay personas que saben que una cosa es la amistad de la pareja y otra cosa es la intimidad. Yo conozco por lo menos 3 etapas de relación de pareja. Una es, la primera, la amistad. La segunda es el noviazgo y la tercera es el matrimonio.
Y aquí en el matrimonio es donde bíblicamente, en la perspectiva de Dios, es donde entra la palabra intimidad. Cuando se altera ese orden, vienen muchos problemas. Ejemplo, cuando la intimidad se empieza a practicar en la amistad, o en otros casos en el noviazgo, y no se espera quemar estas dos etapas para así mirar si se logra llegar al matrimonio y ahora sí tener la intimidad. Hoy es muy común que muchas personas empiezan a tener intimidad en la amistad, o otras en el noviazgo no esperan llegar al matrimonio. De ahí que se ha vuelto tan popular la unión libre, porque las personas no esperan llegar al matrimonio y entonces mancillan su lecho, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. Muchos tienen comunión con la esposa en la calle, tienen comunión con la esposa en el supermercado, se ven que tienen una bonita amistad en lugares públicos, pero en la intimidad no hay nada. Solamente viven una vida de apariencia, y esto lo hacen muchas personas que son públicas. Intimidad solo es en la alcoba, intimidad es solo en el cuarto secreto, intimidad es solo en lo privado, detrás de la puerta, de puertas para adentro. De puertas para adentro solo la conocen los dos, y así debe ser con Dios. De puertas para adentro. Muchos divorcios se dan aunque tenían comunión, tenían amistad. Es más, separados son muy buenos amigos, pero tenían comunión y amistad en el matrimonio, mas no intimidad. No hay intimidad con Dios rodeado de gente. El tiempo del culto en la iglesia, en el templo, es un tiempo de mucha bendición, es un tiempo muy bonito, es un tiempo muy agradable, celebrar juntos, encontrarnos como comunidad. Seguramente todos añoramos esos escenarios, esos espacios, pero ese no es un tiempo de intimidad con Dios. Según la Biblia en Mateo 6:6, Jesús dice: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve orar en secreto te recompensará en público. Esa es la intimidad espiritual. Una intimidad de cuarto secreto, una intimidad de puertas cerradas, de puertas para adentro, una intimidad en la alcoba, una intimidad con Dios a solas. No es un tiempo público, es un tiempo en secreto con Dios. Muchos han perdido eso. No hay intimidad con Dios rodeados de mucha gente. David, el mejor de los reyes de Israel, el mejor cantante en Israel, el más rico de su época, amaba la presencia de Dios. Y por eso él dice textualmente en la Biblia: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él habla de ese tiempo de intimidad con Dios, de intimidad él en la casa con Dios. En el Salmo 16:11, el salmista dice: a Dios me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él está hablando de este tiempo de intimidad con Dios cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Era una delicia estar en la presencia del salmista, en la presencia de Dios, en la plenitud de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicia, pero hay que estar en esa intimidad con Él. Mi preocupación hoy, en este tiempo de cuarentena, es el bombardeo por las redes sociales de cursos bíblicos, de iglesias y organizaciones de sana doctrina, con muy buena motivación, con muy buena intención, sí. A mí me llegan muchas invitaciones y ofrecimientos de estudios y cursos bíblicos por las redes sociales, pero también en estos tiempos se aprovechan mucho las sectas que tuercen las escrituras, también ofreciendo enseñanzas y cursos de la Biblia para desviar de la fe a muchos de la verdadera doctrina o de la sana doctrina. Me preocupa mucho porque hay que tener cuidado de no meternos en cuanto curso, capacitación bíblica o talleres de la Biblia que nos ofrecen, no sea que después por falta de tiempo
por estar en tantos cursos nos pasen una de estas 4 cosas. Descuidemos, número 1, nuestro tiempo de oración, de intimidad con Dios, que es de vital importancia, que es determinante en la vida de un cristiano. Está tan ocupado en tantos cursos que ya no tiene tiempo para estar a los pies de Jesús, de estar orando, de estar hablando con Él, interactuando con Él. Número 2, que descuidemos lo que nos ofrece nuestra iglesia de la que somos miembros para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual, como las transmisiones que hace la iglesia por Facebook, por YouTube, o como los amaneceres que hace la iglesia con Dios, los ayunos, los devocionales, las escuelas de líderes, las células, la escuela dominical de niños. Número 3, que descuidemos nuestra familia por estar tan ocupados, aparte de nuestras cosas habituales, en un poco de cursos bíblicos, descuidemos nuestra familia. Y número 4, que descuidemos nuestra propia vida. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él habla a Timoteo de tener cuidado de sí mismo, pero también cuidar la sana doctrina. Y le dice: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchos tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen intimidad con Dios, no tienen vida profunda de oración, y con el Señor tienen la relación descuidada. Todo se ha llenado mucho en enriquecer el ego del saber, del conocimiento, de la teología, pero han descuidado su intimidad con Dios, y en consecuencia tienen vidas espiritualmente desérticas, vidas carnales, vidas secas, vidas frías, raquíticas espiritualmente. Son como árboles con hojas pero sin fruto, pero sí están en cuanto curso bíblico le ofrecen a través de las redes. Así que en eso seamos muy vigilantes, que no por ser absorbidos por estudios descuidemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, nuestra familia o las directrices de la iglesia a la que somos parte. ¿Recuerda usted un tiempo mejor vivido con el Señor? Cuando Cristo parecía más cercano que hoy, era porque había más intimidad con Él. Dios valora más, escúcheme, nuestra relación con Él que el servicio que nosotros le podamos brindar a Él. A veces pensamos que para Dios es más importante el servicio que le ofrezcamos. No, Señor, para Dios es más importante la relación que tengamos con Él. Y si no, mírelo en el ejemplo de Marta y María, las hermanas de Lázaro, cómo Jesús valoró más la actitud que tuvo María cuando se sentó a los pies de Jesús, más que la actitud que tuvo Marta en la gestión del servicio. De hecho, Jesús dice en la palabra: al Señor tu Dios adorarás, número 1, y número 2, a Él solo servirás. Está diciendo que para Él vale más el tiempo que tengamos de relación, de intimidad con Él. Recordamos un tiempo cuando el gozo del Señor era más evidente. ¿Sabe por qué? Era porque había más intimidad con Él. Hay algunos cristianos que el gozo del Señor no se les nota. Algunos dicen incluso que es que lo llevan muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, y no se les nota de afuera. Proverbios dice: la alegría del corazón hermosea el rostro. El gozo del Señor es tan importante que el rey David, en el Salmo 51, versículo 12, cuando él se está repitiendo de los pecados en que él se involucró tan delicados, él había perdido el gozo de su salvación, y él le dice a Dios: devuélveme, en un grito angustioso y desesperante, devuélveme el gozo de mi salvación, le dice a Dios. El gozo es un fruto de un verdadero arrepentimiento, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. El gozo de un verdadero hijo de Dios se ve reflejado aún en los tiempos de prueba, como en este tiempo que se está viviendo. Santiago dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Está diciendo el apóstol Santiago que debemos tener gozo sumo. Dice por sumo gozo, un gozo sumo es un gozo por lo alto, por sumo, por máximo gozo. Y dice, no en cualquier circunstancia, dice cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, dice cuando os halléis en alguna prueba, sino en varias, diversas pruebas. ¿Recuerdas un tiempo cuando la oración era más significativa? Queríamos estar en esas jornadas de oración 24 horas. En esos amaneceres, en esos con Dios, en esos devocionales de la iglesia, en esos ayunos, en esas vigilias. Queríamos hacer el devocional en pareja, en familia. Queríamos participar en esas campañas de oración. Hoy muchos ya no oran en su casa, ni siquiera un tiempo devocional. Hoy muchos ya no tienen un devocional en pareja ni en familia. ¿Qué pasó? Recordamos un tiempo cuando en esa intimidad con Dios veníamos a las actividades de la iglesia de una manera más emocionante. Corríamos con deleite a las actividades de la iglesia, nos esforzábamos más, corríamos la milla extra para poder atender a las jornadas que la iglesia nos ofrecía o nos ofrece. Hoy muchas de las cosas de Dios se han vuelto para muchos algo opcional. Y qué no decir en esta cuarentena, cuando los cultos, los devocionales, las actividades de la iglesia son en línea. Pregunto, ¿las estás atendiendo diligentemente o las estás dejando como algo opcional para después la escucho, después la miro, después le dedico el tiempo y ese después se olvida y se ocupa en otros menesteres y termina distrayéndose en otras cosas y no participando en lo que la iglesia le ofrecemos? ¿Estás participando en lo que te ofrecemos la iglesia con gusto, con gozo, con entusiasmo, con amor? ¿Recuerdas un tiempo cuando usted se interesaba más en las almas? Hoy muchas veces hay otros intereses. Los creyentes en los días de Oseas habían dejado su primer amor por el Señor, como pasó con la iglesia de Éfeso allá en Asia Menor. En Apocalipsis 2:1 al 5 dice la Biblia así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntate y a las primeras obras. Mire lo que dice Dios a esta iglesia que había dejado su primer amor. ¿Cómo estás tú como cristiano hoy? Si has dejado también, como la gente, los creyentes en los días de Oseas, ese primer amor, esa intimidad con Dios. Es tiempo de recordar, como dice aquí en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. La segunda invitación que nos hace el profeta acá es para los que habían experimentado la disciplina del Señor. Dice el texto sagrado allá en Oseas, en el pasaje capítulo 6, dice: Él nos arrebató, pero dice también hirió, y en la versión Dios habla hoy dice destrozó. Estas son palabras severas relacionadas con la actividad de Dios en reprensión. Cuando usa esa expresión, nos arrebató, hirió, destrozó, está hablando de la reprensión de Dios, de la disciplina de Dios. ¿Por qué disciplina el Señor a sus hijos? Sería de pronto una buena pregunta. Porque lo necesitamos para nuestro bien, porque lo necesitamos para corregirnos, lo necesitamos para enseñarnos
A veces Dios se vale de personas o de situaciones duras para bregar con nuestro carácter, porque nuestro carácter es un carácter difícil de moldear. Este tiempo que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, dicen muchos predicadores que Dios lo está permitiendo para el mundo que no conoce a Dios, o que ha tenido un poco a Dios, o ha sido indiferente hacia Dios, pero también lo está permitiendo como un trato para su iglesia. ¿Por qué? Porque nos ama. En Hebreos capítulo 12 versículo 5 dice la palabra de Dios así: y habéis olvidado ya, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y luego dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que el Señor nos disciplina porque nos ama. La disciplina es la confirmación del amor y del interés de Dios por sus hijos. La disciplina del Señor tiene por lo menos 3 propósitos. Número 1, que los creyentes no sean condenados finalmente con los del mundo. Que no seamos condenados. Si Dios nos ve actuar mal o hacer algo indebido y no hace nada, no nos llama la atención, no nos aprieta, no nos disciplina, va a dejar que nuestras vidas se pierdan. Y así como muchos padres nos corregían y nos decían: eso es por su bien, mi hijo, eso es por su bien. Así que la disciplina tiene como fin que los creyentes no sean condenados finalmente con los del mundo. Número 2, que participemos y persistamos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que no solamente tengamos santidad, sino que tengamos una santidad persistente, pero que también participemos de la santidad de Dios. En el versículo 10 dice: y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, para algo que es provechoso para nosotros. La disciplina del Señor no es una disciplina represiva, sino correctiva, es instructiva, es para nuestro bien. Y en el verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y de justicia a los que por ella son ejercitados. Mire que no es bueno al comienzo, es doloroso, pero después da un buen fruto. Y en el verso siguiente, el 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina del Señor la permite para que participemos y persistamos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere cuidar nuestra vida de santidad. Pero número 3, Dios permite la disciplina para someternos a la voluntad de Él y que podamos permanecer fieles a Él. Si Dios no usa la disciplina, vamos a perder la óptica, el sometimiento a Dios y de fidelidad nuestra a Dios. En el verso 10 dice que nuestros padres nos disciplinaban como les parecía. Ellos nos disciplinaban según la edad, dosificaron seguramente las disciplinas. Dios también, según el tiempo que llevemos en la vida cristiana, Él también va a dosificar, y según los niveles de obediencia o no nuestro, va a dosificar los niveles también de disciplina que aplica a nuestras vidas. Pecar en los días de Oseas se había convertido en una forma de vivir para los creyentes en ese tiempo. En Oseas capítulo 4 versículo 1 al 2 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. El pecar se había convertido en una forma de vivir para los que creían en Dios en ese tiempo. Así hoy, en nuestros días, vemos que mucha gente aún criada en creer en Dios, que conocieron los mandamientos, los sacramentos desde su infancia, que conocen de la palabra de Dios o conocen acerca de Dios por lo menos cosas sencillas, básicas, también están así viviendo en una vida de pecado,
y lo ven como algo normal, en borracheras, en orgías, en tabaquismo, en drogas, en mentiras, en odios, en adulterios, en fornicación, en pornografía, en peleas, en venganzas, en pleitos, en celos amargos, tantas cosas. Pero la gente cree en Dios. Pero a pesar de que son creyentes en Dios, se han habituado a ciertos pecados y lo ven como algo normal. Por eso dice la Biblia: hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dios permite situaciones en el mundo que nos hagan reflexionar y nos hagan replantear la vida. ¿Está usted quizá jugando con la tentación? ¿Estás cediendo a las demandas de las tentaciones o del pecado? ¿Estás viviendo una vida peligrosamente espiritual, esperando que el Señor le discipline? ¿A cuántos la cuarentena los cogió así? Y por último, el tercer llamado del profeta es a regresar al Señor todos los que se apartaron de Él. Quiero recordarles que el primer llamado del profeta fue a volver a una intimidad con Dios, los que en otro tiempo la habían tenido. La segunda invitación era una invitación para los que habían experimentado la disciplina del Señor. Y la tercera entonces, a regresar al Señor los que se han apartado de Él. Dice el texto de Oseas capítulo 6, en el versículo 1 y 2: venid, dice, nos curará, nos vendará. Está haciendo invitación a volver a Dios y le dice, es que los va a curar y los va a vendar. Es como un llamado a la oveja número 100, que se haga real la bendición de recuperación que dice la Biblia en San Lucas capítulo 15, del hijo perdido que volvió al padre, a la casa, a la familia, o de la oveja perdida que volvió, que fue recuperada. Que así en estos tiempos el Señor le demos el gusto a Dios de atender esa invitación del cielo cuando Él quiere recuperar la oveja perdida. Él llama a la oveja número 100 a volver a Él. Él llama al hijo a volver a casa, al Señor. Dice en el versículo 2, nos dará vida. Eso es una muy buena noticia. Dios nos sigue amando aún cuando nos hemos alejado de Él, y nos sigue llamando. Él dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Él dice en su palabra, el que a mí viene yo no lo echo fuera. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero dice el Señor que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él nos dará vida. Él nos levantará, dice en el verso 2, dice nos resucitará. Esa expresión resucitará es que nos levantará. El Salmo 146, 8 dice que el Señor levanta a los caídos. Y en el verso 2 de Oseas 6 dice que viviremos delante de Él. El Señor quiere eso. Hace una invitación a la gente a volver a Él, porque dice que lo levantará, les dará vida y que viviremos delante de Él. Vuelve al Señor mientras tenga tiempo de responder a su llamado. En Isaías 55, 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Va a llegar un tiempo en que la gente va a buscar a Dios y ya no lo van a hallar. El tiempo de la gracia se habrá acabado y ya no habrá la oportunidad de ser atendidos, de ser escuchados por Él. Concluyo diciéndole que Cristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó y vive para darnos vida, para que vivamos delante de Él, como dice el verso 2. Venga Él y Él confortará tu alma, como dice el Salmo 23:3. Él te guiará por sendas de justicia. Él te hará descansar, como dice el pasaje con que iniciamos esta predicación en Mateo 11:28. Vengamos a Él, dice, Él nos invita y dice que Él nos hará descansar. El llamado de Dios a través del profeta Oseas es, número 1, a volver a tener una vida de intimidad con Dios como en los mejores tiempos. Número 2, a obedecerle para no volver a ser disciplinados. Y si Él lo hace, que entendamos y asimilemos que Él lo hace para nuestro bien. Y número 3, que regrese al Señor si te has alejado de Él.
Voy a invitarle ahí donde estás a cerrar tus ojos. Y quiero hacer una invitación, una primera invitación a las personas que se han alejado del Señor, que en alguna ocasión caminaron con Él, pero se apartaron de Él. Yo lo invito, así como seas el profeta, a volver al Señor, porque Él tiene planes de bien y no de mal con usted. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que me alejé de ti, que me aparté de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he pecado contra ti, contra mi prójimo y contra mi propia vida, que me volví una oveja descarriada. Pero hoy yo vuelvo a ti, sabiendo, Señor, que tiene planes de bien y no de mal para conmigo. Hoy vengo a ti para pedirte perdón, para pedirte que me laves con tu sangre de todos mis pecados. Hoy vengo a ti aprovechando esta oportunidad que tú me das nueva, esta oportunidad del cielo, el estar vivo todavía. Perdona mi pasado, borra mi pasado, lávame con tu sangre, limpia todo mi cuerpo, toda mi alma y todo mi espíritu. Y, oh Señor amado, reconsagro mi vida a ti. Te invito a entronarte en mi corazón, en mi vida, y a ser de nuevo el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a hacer una segunda invitación a usted, mi hermano, mi hermana. Si perdiste la intimidad con Dios, si perdiste esa intensa búsqueda del Señor, esa pasión por su presencia, su palabra, el adorarlo, el exaltarlo, el congregarse, el acercarse a las cosas de Dios, perdiste ese interés por las cosas de Dios, aunque estás ahí escuchando la palabra, no tienes la misma pasión que tenías cuando tenías el primer amor por Dios. Yo le invito a volver hoy a esa intimidad con el Señor. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti. Señor, yo te ruego por esas personas que en esta mañana escucharon esta palabra y reconocen, oh Dios, que perdieron el interés por las cosas de Dios, que descuidaron su intimidad con el Señor, que se volvieron fríos, se volvieron apagados, parcos en las cosas de Dios, se volvieron vidas desérticas, vidas sin fruto, vidas, Señor amado, secas, vidas estancadas. Se llenaron solo del conocimiento de tu palabra, pero perdieron y de estudios y del saber, y hoy hacen ego al saber, pero sus vidas espirituales están carnales, raquíticas, están, oh Dios, secas. Hoy oramos, Señor, que la pasión por tu presencia se vuelva a encender en sus vidas. La pasión por buscar en intimidad, en cuarto secreto, a solas, donde, como dices, oh Señor, en tu palabra, que lo que pedimos en secreto, el Padre nos lo recompensará en público. Señor amado, que se despierte esa pasión que hubo en otro tiempo, Señor. Ese tiempo vivido cuando parecía el Señor más cercano, cuando el gozo del Señor era más evidente, cuando la oración era más significativa y más relevante, cuando se corría las cosas de Dios más emocionantemente y esforzadamente, cuando se le hablaba a las almas de Jesús con una preocupación por la salvación de ellos. Oh Dios amado, en que se despierte esa pasión nuevamente. Hoy oramos también, Señor, por las personas que están experimentando la disciplina del Señor. Oramos que lo fortalezcas, pero oramos también que produzca en ellos arrepentimiento, produzca en ellos desespero de obediencia, produzca en ellos desespero de acatar y entender tu llamado, los propósitos tuyos con la disciplina, que puedan participar de la santidad tuya y perseverar en ella, que puedan someterse a la voluntad de Dios y ser fieles al Señor, que puedan, oh Dios del cielo, entender que es que tú los quieres guardar de ser condenados con el mundo. Obra en las personas, Señor, que en este tiempo, oh Dios, están participando del pecado como algo natural, como algo normal. Lo ven como en los días de Oseas, como que nada que ver. No están mirando las consecuencias del pecado.
Oramos, Señor, que tú trates con ellos y sean redarguidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y, Señor amado, renuncien a esos hábitos pecaminosos, puedan reflexionar y replantear su vida y arrepentirse de sus pecados y apartarse en el nombre del Señor, y sean guardados de nuevas disciplinas del Señor. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos por hablarnos por tu palabra. Y, oh Dios, entronamos tu presencia una vez más en nuestras vidas y proclamamos esta palabra interiorizada y llevada a nuestra vida cotidiana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.